Gloria a Dios. Qué bueno Dios, amados hermanos, ya que su misericordia, pues, nuevamente los ha guardado. Sí, así es, Como hermano. dijo el salmista David, ¿verdad? Su misericordia son nuevas cada día, ¿verdad? Y en este caso, pues, me añadió misericordia y piedad una vez más, ¿verdad? Al permitirme compartir el mensaje de la palabra del Señor. Sí, amén, aleluya. Fíjense que hace tiempo no me sentía tan nervioso como el día de hoy para predicar. Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Me siento bien nervioso, no sé por qué motivo, pero vamos a tratar la manera, gloria a Cristo Jesús, de darle la continuidad, ¿verdad? Al culto de enseñanza, lo cual estamos hablando de la oración, gloria a Cristo Jesús. Así que esta sería la tercera parte de esta enseñanza, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? En la cual, pues, espero que también usted, amados hermanos, nos colabore con su mente, con su corazón, su tiempo y su paciencia, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque es bueno, amados hermanos, que nosotros, pues, ¿verdad? También seamos disciplinados en esta área a la hora de escuchar, ¿verdad? Cuando éramos niños, cuando éramos unos infantes en la escuela, ¿verdad? El profesor algunas veces se desgalillaba tratándoles de enseñar y nosotros, pues, pasábamos por alto lo que él decía. A la hora del examen no hallábamos para dónde ver, ¿verdad? Y es probable que también suceda en nosotros lo mismo también, que a la hora de la enseñanza, ¿verdad? Estamos desinteresados, no les interesa, nos siente aburrido. Pero a la hora de querer practicar, quiere hacer memoria, usted, ¿cómo era? Y no se va a acordar a la hora de querer, ¿verdad? Utilizar la palabra del Señor. Así que también le pediría su colaboración, gloria a Cristo Jesús. Amén. Haciendo así, hermanos, vamos a irnos al libro de los Génesis, gloria a Cristo Jesús, al primer libro de la Biblia, gloria a Cristo Jesús, Génesis 18, gloria a Cristo Jesús. 18:23. Bendita es la gloria de Dios. Compártalo con sus amigos, hermanos. Gloria a Dios. Libro de Génesis 18:23. Gloria a Dios. Lo tenemos. Amén. Bendita es la gloria de Dios. Siendo así, amados hermanos, vamos a hacerlo leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí, amados hermanos, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Esta tercera parte estamos hablando de lo que es la intercesión, gloria a Cristo Jesús. Y por eso vamos a ver esta parte de la porción de la palabra del Señor, cuando Abraham intercedió por un pueblo que merecía la muerte, merecían fuego en vida, mas sin embargo este hombre intercedió por ellos. Pero vamos a orar al Señor a ver qué dice en medio de todo esto. Amado Dios, en el bendito nombre de nuestro Señor y único Salvador Jesucristo, pongo en tus manos, Dios vivo eterno, esta enseñanza, la cual, Dios vivo eterno, sería por la tercera ocasión en un culto de enseñanza, Dios vivo eterno, en la cual pues vamos a hablar de esto, Dios vivo eterno, con las palabras adecuadas, Dios vivo eterno, en mis labios, en mi corazón, en mi mente, Dios vivo eterno, y dame la autoridad y la capacidad, Dios vivo eterno, de poder, Dios eterno, predicar tu palabra, Dios vivo eterno. Quizás es de humanos el tener, Dios mío, algo de nerviosismo, es porque es tu bendita palabra la que se predica, Dios eterno. Damos gracias, esperando, Dios mío, que el amigo, el hermano, el anciano, el niño, el joven también preste su oído, Dios mío eterno, para que ellos se enamoren, Dios mío eterno, de tu bendita palabra. Gloria a Cristo Jesús. Así oramos, Dios mío eterno, por tu bendición en esta hora, Dios mío eterno, tratando la manera, Dios mío eterno, de que tú los eduques en tu palabra, de que tú los encamines por el camino correcto, Dios mío eterno, y no desviarlos en doctrina de hombres ni creencias humanas, sino, Dios mío eterno, doctrinarlos conforme a la bendita palabra del Evangelio, en la cual, Dios mío, los alumbrará a la luz de Cristo. Gracias, gracias, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Como bien recordamos, hermanos, la enseñanza pasada, la intercesión,
¿verdad? Es el tiempo que usted dedica para orar por su prójimo, o el orar por su propia vida, o el orar por algo que usted está pidiendo, gloria a Cristo Jesús. Pero en algunos casos, gloria a Cristo Jesús, se podría dar el caso que estuviésemos intercediendo por alguien, quizás lo estuviésemos haciendo mal, o quizás estuviéramos intercediendo por algo, lo cual quizás no es la voluntad de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Sin embargo, vamos a tratar la manera de ver la manera como poder interceder de la manera correcta, basándonos a la bendita palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Así que en esta porción de la Biblia, ¿verdad?, escudriñamos y vemos que el patriarca Abraham, gloria a Cristo Jesús, intercedió por toda una nación, un pueblo entero, Sodoma y Gomorra. Y había un tercer pueblo más entre ellos, ¿verdad? Se me olvida el nombre, pero hay un pueblo más que estaba junto con ellos, que también fue destruido. Un pueblo al cual ni tan siquiera una sola persona era justa en medio de ellos, ¿verdad? Cuando hablamos del problema o hablamos del pecado de Sodoma y Gomorra, la mayoría de nosotros lo primero que piensa es en el homosexualismo, en el sodomismo, ¿verdad? Eso es lo primero que se le viene a nosotros cuando hablamos de Sodoma y Gomorra. Usted lo primero que se le viene es aquel montón de hombres, gloria a Cristo Jesús, con otro hombre, o una mujer con otra mujer. Mas sin embargo, los pecados más grandes que quizás hubieron en esa tierra fueron varios. Entre uno de ellos era la glotonería. Uno de los pecados terribles que tenía Sodoma y Gomorra era ese espíritu inmundo, gloria a Cristo Jesús, de la glotonería. Esto lo podemos leer también nosotros, amados hermanos, en el libro de Ezequiel. Él habla el motivo por los cuales los pecados que esta gente cometía llegaron a la presencia de Dios, ¿verdad? Uno de los fuertes, claro, por supuesto, no descartamos que, ¿verdad?, que fue el homosexualismo, el lesbianismo, el sadomasoquismo y todas esas cosas que terminan en perversidades, ¿verdad? Pero también hablamos, gloria a Cristo Jesús, que en medio de este pueblo había también entre ellos, amados hermanos, un espíritu de indiferencia, ¿verdad?, el cual no les importaba lo que a su prójimo tenía. Había en ellos una frialdad el uno por el otro. Quizás como hoy en día se ve en la humanidad, el hombre agonizando, muriendo, pidiendo ayuda, y el ser humano mejor prefiere sacar el teléfono para poderlo grabar lo que está pasando, pero no le tiende una mano a su prójimo. Así como aquel hombre, gloria a Cristo Jesús, que estaba en el camino y solamente el buen samaritano pudo ayudarlo. Ni los grandes religiosos del tiempo pudieron tomarse su tiempo para ver en qué podían ayudar a este hombre. Mas sin embargo, el hombre que tenía más enemistad con el pueblo israelí, lo cual era un samaritano, fue el primero que se prestó a darle ayuda al hombre que estaba necesitado. Así vemos también, amados hermanos, que Abraham también, él miraba con fe que este pueblo podía ser salvo y puso entre en medio, gloria a Cristo Jesús, una cantidad numérica ante los ojos de Dios, ¿verdad? Puso al justo y puso al impío, a modo que Dios diga, bueno, tiene mucha razón este hombre. Mas sin embargo, este hombre empezó, gloria a Cristo Jesús, a investigar que no había ni tan siquiera 50 en unas ciudades tan grandes como eran antes, como se desarrollaban, ya que antes no existía la planificación familiar, así que esta gente se desarrollaba a los hijos que tuvieran. Yo me imagino que era una ciudad numérica muy grande, y entre ellos ni tan siquiera habían 50 personas. Luego la fue disminuyendo a los 20, lo fue disminuyendo a los 10, a los 5, hasta no quedar ninguno. La única opción que Dios tuvo era desaparecerlos por completo. Pero lo que queremos enfocarlos es en la intercesión que hizo este hombre, ¿verdad? Este hombre, a pesar de que él miraba, de que él convivía y de que su parentela o lo que él tenía a su alrededor, él miraba todas las maldades con sus propios ojos, lo que estos hombres practicaban para esos entonces. Mas sin embargo, aún así, él tuvo amor por su prójimo e intercedió por ese pueblo. Hoy en día nosotros, amados hermanos, quizás podríamos caer en ese error de creer, gloria a Cristo Jesús, que nosotros no podemos interceder por alguien porque es demasiado pecador. No sé usted si ha escuchado a algunos cristianos algunas veces que no quieren ir a orar por el hermano porque el hermano es demasiado rebelde. Yo a esa casa no voy aunque me inviten porque esa gente no quiere nada con Dios, así que yo ni me muevo. No, usted si ha escuchado algunas ¿verdad?, prácticas de esas, ¿verdad? Y solamente ha sido una persona, quizás un débil en la fe. Usted dice, yo no voy a visitar esta familia porque esta familia solamente se congrega un mes y se pierde 3 meses.
Y empieza usted mismo a sujuzgarlo, ¿verdad? Imagínense que Abraham se hubiese puesto también como nosotros. Jamás él hubiese puesto una palabra de intercesión en sus labios por este pueblo de Sodoma y de Gomorra. Mas sin embargo, nosotros como cristianos, amados hermanos, está en nosotros el interceder por nuestros propios países, por nuestras propias familias, por nuestras propias esposas, por muy duras que se vean, para volver al Evangelio. Está en nosotros, gloria a Cristo Jesús, el tener la fe, la convicción, la certeza, la confianza de que Dios puede hacer algo en alguien cuando usted y yo intercedemos en el nombre de Jesús por una persona, por muy atada, por muy dura, por muy, amados hermanos, pecadora que se haya hecho la persona. Dios es capaz de voltear su corazón hacia él. Pero nosotros algunas veces muy fácil perdemos, amados hermanos, la fe en el hombre. Por eso dice la palabra del Señor que es lo más vil y lo más menospreciado. Es lo que ha tomado para avergonzar a los sabios. Muchos de nosotros, si recordamos nuestra vida pasada, algunas veces hasta nos podemos avergonzar de las cosas que antes hacíamos. Cosas, gloria a Cristo Jesús, descabelladas. Algunos hasta blasfemos quizás fuimos del Evangelio. Otros un espíritu de incredulidad que no creíamos en nada. El ateísmo se había apoderado entre nosotros sin creer en el Evangelio ni ninguna otra religión, creyendo que lo que uno hace, eso era lo correcto. Mas sin embargo, quizás detrás de nosotros hubieron gente que intercedieron por nuestras vidas. Yo me atrevería a predicar en esta tarde que hay muchos jóvenes hoy en día, así como son rebeldes y malcriados, así como son fríos, están por vida o están con vida simplemente porque sus padres quizás están de rodillas pidiendo misericordia por ellos, intercediendo por sus vidas, ¿verdad? Entonces vemos cómo la intercesión tiene un poder para cambiar y para transformar a alguien, siempre y cuando nosotros tomemos también, amados hermanos, la paciencia, ¿verdad? Porque para interceder por alguien se necesita paciencia. Uno de los dones que quizás nosotros es el que menos tenemos, la paciencia. La paciencia algunas veces no va con nosotros, ¿verdad? Hemos orado un par de semanas seguidas y no vemos ningún fruto, así que dejamos ya de interceder por tal cosa que estamos pidiendo. Estamos pidiendo por un hijo porque está demasiado rebelde. Usted se pone en intercesión, se levanta de madrugada o a la hora que usted sea, pero usted no ve ningún fruto en aquel joven. Más bien usted lo ve más terco, lo ve más duro y ya dejó de interceder, ¿verdad? Entonces vemos el poder, amados hermanos, que hay en la intercesión, ¿verdad? Yo tengo familia, amados hermanos, que ellos prácticamente están muy gobernados por el catolicismo romano. Son personas, amados hermanos, que desde que ellos escuchan que uno se ha vuelto al cristianismo, para ellos, amados hermanos, es como una barrera que se pone al frente, ¿verdad? Una frialdad entre ellos. Y algunas veces uno, amados hermanos, humanamente, algunas veces uno se molesta por ver tanta idolatría en medio de nuestras familias. Y que algunas veces hasta de adrede lo hacen. Cuando uno llega y sabe que uno es un cristiano evangélico, hasta abrazan su imagen, su ídolo, y lo andan chineándolo, como modelándolo, como diciendo, ¿y qué vas a hacer? ¿Verdad? No sé si tienen familiares como esos, que son católicos, nunca han leído la Biblia, pero el día que usted llega, se ponen a leerla para demostrarles que ellos son católicos, que ellos también tienen su fe, y que ellos también son hijos de Dios. ¿No es cierto? Y algunas veces uno cuando está orando y está intercediendo por ellos, aquellos pensamientos vienen a uno. Yo tanto que oro por esta gente más idólatra la veo yo todavía. Como que más apartados de Dios los veo todavía. Pero vemos, amados hermanos, que la intercesión tiene poder. Cuando usted, amados hermanos, botamos en nosotros un poco de nuestro tiempo para dedicarlo para una hermana, Dios se agrada de nosotros. Porque la intercesión es una oración la cual no es nada egoísta. El orar por otra persona, yo creo que a Dios le agrada que nosotros oremos por alguien. Y que tanto que pedimos, Señor, lléname, Señor, úsame, Señor, tu misericordia, Señor, ten piedad de mí, solo de mí, de mí. ¿Verdad? Hacemos largas plegarias, largas oraciones, largas repeticiones. Le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros hasta 50, 60 veces en una sola oración. Y le repetimos lo mismo a Dios, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, una, otra y otra, y otra vez. Y aquello se vuelve una repetidera cada rato.
Y se nos olvida algunas veces de interceder por aquellos que no vienen. Y lo primero que hacemos es que aquella hermana está rebelde porque hace días no viene. ¿No cree usted que en esa área que le toca poner el dedo para juzgar es Dios? Si yo no he ido a visitar a alguien, ¿cómo yo podría juzgarlo su estado espiritual? Bendita sea la gloria de Dios. Entonces vemos, amados hermanos, que la intercesión es algo, amados hermanos, en la cual nosotros tenemos que limpiar nuestras mentes para poder interceder por alguien, ¿verdad? Hay unos que están perdidos la fe ya por la iglesia. Hay gente que quizás por meses, por años, ha estado pidiendo algo, intercediendo por la iglesia, pidiéndole al Señor que el Señor levante a alguien, un maestro, un profeta, un evangelista, un maestro, un pastor, lo que sea. Pero como no ve frutos, ya dejó de orar por ellos. Esa iglesia, por más que no va, hermano, ahí no se ve nada. Y ya dejan de interceder por la iglesia, ¿verdad? Y perdemos nosotros la fe, perdemos nosotros la esperanza de que por medio de la intercesión Dios puede hacer algo, ¿verdad? Y eso se trata, vamos llamando la intercesión. Jesucristo fue uno de ellos. Él intercedía, amados hermanos, sin importar si le agradecían o no, ¿verdad? Y ese es el problema de uno algunas veces, que uno quiere el agradecimiento del hombre. Yo he orado por esta iglesia y esa iglesia ni me lo agradecen a mí. Si usted espera gloria de hombre, eso es lo que va a tener, el agradecimiento del hombre. Pero si usted verdaderamente intercede, si usted verdaderamente pide en el nombre de Jesús por alguien con fe y con convicción, es Dios que le va a añadir bendición a su vida. Es Dios quien verdaderamente va a escuchar su plegaria. Es Dios quien verdaderamente va a escuchar la voz de su clamor. Pero cuando nosotros, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad?, optamos por estos pensamientos, ¿verdad?, erróneos que algunas veces, amados hermanos, el enemigo puede poner en nuestras vidas, ¿verdad? Los que yo tengo, amados hermanos, por decir así, mi mente algunas veces piensa muchas cosas. Pero algunas veces yo tengo cuidado cuando estoy pensando, porque es probable también que el enemigo por ahí infiltre pensamientos negativos. Y yo pensando que es Dios que me está revelando y quizás simplemente mi propia mente, ¿verdad? No sé ustedes cuántas veces les ha sucedido en sus vidas que usted está intercediendo por su propia vida. Señor, yo voy a procurar caminar en santidad y en integridad. Señor, yo voy a procurar orar y ayunar para que tú me uses en el altar. Y es cuando menos privilegios le dan. Es cuando menos en cuenta lo echan. Cuando usted esté más intercediendo. Cuando usted está pidiendo más por su propia vida. Señor, yo quiero hacer un paso de bendición a la hora de cantar. Y usted se enfoca y usted espera que le den un privilegio, mas sin embargo pasan los meses y no lo toman en cuenta, según la mente del hombre. E igual a los predicadores, a los que enseñan, a los que predican, yo me preparo tanto y veo que ya me están dejando afuera de las enseñanzas. Y usted empieza a perder ya la fe, usted empieza a interceder por su propia persona. Mas sin embargo, Dios, amados hermanos, su misma palabra dice que lo que usted hace en secreto, Él lo va a recompensar en público. Así que cuando menos espere usted, su agenda para enseñar, para predicar, para cantar, se va a poner full. Cuando usted menos acuerde, cuando usted ha intercedido, usted ha pedido, usted ya ha sembrado, usted ya intercedió por su vida. Y Dios no es sordo, Dios lo va a escuchar. Ore usted suave o ore usted con una voz alta, Dios va a escuchar la voz de su clamor. El problema es cuando dejamos de interceder, cuando dejamos de pedir. Nuestra fe, ya que es poquita todavía, el muy poquito de fe que teníamos, se desvanece. Porque perdemos, amados hermanos, nuestra fe en nuestras propias personas. No, usted si alguna vez se ha confrontado con usted personalmente. Usted decir, hermano, vieras cómo yo oro, cómo yo ayuno, y yo trato de servir a Dios, y cuando menos acuerdo estoy pecando. Y usted se siente como que no es digno de ser cristiano. Usted se siente como que es incapaz de cargar una Biblia porque no puede vivir en santidad. Porque usted dice, yo me lleno mucho de ira, yo me enojo demasiado. Yo soy una persona iracunda. No tengo mucho para enojarme. Me basta un par de palabras para enojarme. Así que yo soy indigno de cargar una Biblia. Yo por ratos yo quisiera perderme y no haber sabido nunca del Evangelio. ¿No es cierto que algunas veces pasa eso cuando dejamos de interceder por nuestras propias vidas? Y si nosotros hemos dejado de interceder por nuestras propias vidas, me imagino que también por el prójimo. Me imagino que también por la iglesia. Me imagino también por el pastor. También se ha dejado, los hermanos, la mentalidad de seguir intercediendo los unos por los otros. Porque si somos incapaces de tener fe en nuestras propias personas, ¿cuánto y más vamos a tener por el hermano?
¿Verdad? Muchas personas por eso, amados hermanos, se desvían del evangelio. ¿Verdad? Este es un proceso, amados hermanos, que si nosotros escudriñamos en la palabra del Señor, tanto apóstoles, tanto, amados hermanos, como aquellos sacerdotes, los jueces, aún apóstoles, cometieron pecados. Mas sin embargo, Dios no los apartó del ministerio que los tenía preparados. Pero hay gente que intercede, y ya para coronar su carrera, bajan las manos. Ya cuando el pueblo está dispuesto, ya cuando Dios está dispuesto a darle lo que tanto estaba pidiendo, se desapareció de la iglesia. Se mudó de iglesia. Bajó de interceder. Ya no se ve aquel mismo adorador. Así que hay que darle un par de meses más de estarlo visualizando. Ya lo tenían en observación y ya miraban que en usted ya habían frutos para poderle dar lo que usted estaba intercediendo. Mas sin embargo, cuando usted ya dejó de pedir por aquello, entonces la iglesia, el pastor, los diáconos, quien sea que esté visualizando la iglesia, ve que hemos bajado las manos, que ya no intercedemos como antes lo hacíamos. Aquellas intercesiones fuertes que hacíamos en los cultos de los lunes, que la voz de nosotros, de alguno de nosotros, empujaba al otro hermano para que también siguiera su clamor. Mas sin embargo lleva la preocupación más bien, porque ahora más bien a él hay que empujarlo para que se meta en la oración, porque ha dejado la intercesión, ha dejado de interceder por su propia persona, ha dejado de luchar, ha dejado de creer en la iglesia, ha dejado de creer en que Dios puede hacer algo por su vida. ¿Verdad? Entonces vemos, amados hermanos, cuando nosotros intercedemos, ¿verdad? Una de las intercesiones, amados hermanos, que a las cuales impresiona es la intercesión de Jesús por Pedro. El diablo te ha pedido para zarandearte, no creas que no. Mas sin embargo, ¿qué le dijo él? Mas yo he pedido al Padre que no te falte la fe. Óigase bien, amados hermanos, la intercesión de Jesús por Pedro. Un hombre que después con la sombra de él se iban a sanar los enfermos. El Señor tuvo que interceder por su vida. ¿Verdad? Un hombre que cometió, amados hermanos, algunos pecados a los cuales nosotros, amados hermanos, quizás catalogamos como los más grandes pecados. El que Pedro se hundió sobre el mar, en que Pedro lo negó. ¿Verdad? Siempre que hablamos de Pedro, lo primero que nos acordamos fueron de los pecados que él cometió, pero muy poco vemos los milagros y las iglesias que él fundó. Lo primero que se viene a nuestras mentes cuando hablamos de Jonás es que él huyó. Mas sin embargo no lo recordamos la victoria que este hombre pudo obtener. ¿Verdad? Siempre que hablamos de personas a las cuales, ¿verdad? Como el recordar la vida de Saúl, lo primero que viene a nosotros es cuando Dios lo descartó de su reino. Cuando nos acordamos, amados hermanos, que fue un hombre también apasionado por los hombres también en Israel. Tanto así que él, los dichos que le decían a él, después fueron dichos para David. El rey mató a 10,000, mas Saúl mató a 45,000, decían. Mas sin embargo, cuando apareció David, la situación era diferente. Entonces vemos, amados, que al principio fue un hombre de Dios, porque él intercedía por él, intercedía por su propia vida. Dice que este hombre hasta venía y consultaba a los sacerdotes para que los sacerdotes le dijeran cómo estoy yo delante de Dios. Imagínense, muy poco que nosotros hagamos, que nosotros, ¿verdad? Los paremos y verdaderamente y los escudriñemos. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Qué tanto poder tendrá mi adoración? ¿Qué tan fuerte será mi oración? ¿Será que verdaderamente mi oración conmueve los cielos? ¿O será que mi oración solamente es otra liturgia más? ¿Verdad? Entonces vemos, amados hermanos, que las intercesiones, ¿verdad?, son fundamentales y tienen que ser, gloria a Cristo Jesús, en nosotros una bendición, gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, amados hermanos, voy a brincarme un par de puntos porque quiero predicar algunas situaciones a las cuales en la actualidad se dan. Y muchos de los que estamos aquí, mucha gente que está, amados hermanos, en el Evangelio, cae en algunos errores, ¿verdad? Como la Biblia bien nos habla, amados hermanos, en el libro Gloria a Cristo Jesús de Judas, medio hermano de Jesús, que en los tiempos postreros aparecerían hombres que verdaderamente, amados hermanos, cambiarían la fe del Señor, ¿verdad? Como nubes. Las nubes mantienen agua, pero estos más que todo era para consumir el agua que tenían los demás. Eran árboles sin raíces, ¿verdad?
Entonces vemos ahora, amados hermanos, que las intercesiones que se ven en la palabra del Señor son completamente gratis. Cuando Abraham intercedió por esta gente, según la palabra del Señor, él nunca puso algo de por medio para interceder por el otro. Nunca dijo, Señor, quémalos a todos, pero déjame a mí la mercancía. Él jamás, ni se le ocurrió, ni se le pasó por su mente. Nunca dijo nada. O ponlo en el libro de las memorias, ¿verdad? Uno de los 7 libros de Dios es el libro de las memorias, en las cuales se anotaban las grandes victorias y los grandes triunfos que ellos tenían. Mas sin embargo, Abraham nunca dijo que lo tomaran en cuenta, porque él había intercedido por una nación tan pecadora. Mas sin embargo, hoy en día, en muchas iglesias, las más grandes y las más populares de hoy en día, cobran por interceder por su vida. ¿Cómo es eso? Hay gente que pide pactos. Pacta con el Señor y nosotros oraremos por lo que tú quieres. Y el pueblo viene y como es algo tan fácil, solo es de sacarse dinero. ¿Cuánto es? Tanto. No lo tengo, pero mañana traigo el resto. Y mire, y ellos se comprometen a orar por su vida, a interceder por su vida. Cuando en la palabra del Señor habla que para interceder por su prójimo o por interceder por alguien tiene que haber dinero de por medio. Mas sin embargo, eso es lo que hoy en día se predica. Iglesias completamente de sana doctrina hoy en día lastimosamente practican lo que es el pacto, los encuentros, preencuentros y prepacto, y empiezan a inventar un montón de cosas, las cuales el pueblo las practica sin saber, sin tener conciencia, simplemente porque se le dice que hay que ir a pacto. Y empiezan ellos a pactar. ¿Quieres una casa? Pacta con Dios, trae $1000. ¿Quieres el carro de tus sueños? Trae $1000, corre y trae al altar. Y mira el pueblo ahí va. Cuando dice la palabra de Dios que para interceder por su vida, yo tengo que exigirle a usted una ofrenda jugosa. Ni tan siquiera un centavo yo pudiera pedirle a usted, si es que verdaderamente me ha nacido el evangelio. Mas sin embargo, hoy en día, amados hermanos, han nacido pastores, ¿verdad?, que se atoleran o se llaman a sí mismos pastores, pero verdaderamente solamente son lobos rapaces que solamente trasquilan la oveja, solamente se alimentan de ella hasta dejarla sin ningún centavo. Mas sin embargo, gloria a Cristo Jesús, tampoco en las escrituras se habla o se ve que Jesucristo, gloria a Cristo Jesús, haya cobrado por interceder por el pueblo. Y eso que Él fue al pueblo amado, al pueblo elegido, al pueblo, gloria a Cristo, en el cual hay promesas para ellos. Mas sin embargo, Jesús nunca cobró. Y lo que ellos se basan, hermanos, pero si había un tesorero, es porque ahí se movía el dinero. Eso es lo que dicen los apóstoles de hoy en día. Que si Jesús tenía un tesorero, es porque ahí se movía el dinero. Mas sin embargo, Dios jamás habla en la escritura del evangelio del dinero. Lo que más quería darlos a entender era la pureza que había en ellos, ¿verdad? El único avaro que presenta el Nuevo Testamento en los evangelios solamente fue Judas, y fue para su propia muerte. Entonces vemos hoy en día, amados hermanos, cómo esta situación, ¿verdad?, incomoda el evangelio, ensucia el evangelio. El pactar, hermanos hermanos, usted y yo no podemos hacer pactos. ¿A qué se basa esta gente hoy en día? Para interceder por su vida y cobrarle dinero. Ellos se basan a 3 hombres en el Antiguo Testamento que ellos hicieron pacto con Dios. Uno de ellos, gloria a Cristo Jesús, fue Josué. Josué hizo un pacto con Dios. Es más, llamó al pueblo y dijo: ven y hagamos un pacto con Dios, porque su ley hasta el día de hoy ha estado con nosotros. Entonces ellos se basan, este hombre hizo un pacto con Dios, ¿verdad? Esdras hizo un pacto con Dios. Cuando él vio a gloria a Cristo Jesús, en el libro de Esdras, gloria a Cristo Jesús, que el pueblo ya venía saliendo del cautiverio babilónico, y vio todo el pueblo reunido, y que por primera vez nuevamente se leía el Torá o la ley abiertamente, sin haber un sacerdote de frente, sino en general para todo el pueblo. Él dijo: venid y hagamos un pacto con Dios.
Es la segunda persona que mienta la palabra del Señor, que hizo un pacto con Dios. Gloria a Cristo. Entonces vemos a esta gente, ¿por qué ellos? Otra persona que hizo un pacto con Dios fue Abraham. Pero lo que no ellos te explican, o lo que no explican al pueblo, fue el tipo de pacto que ellos hicieron con él. Es muy diferente, gloria a Cristo, que haya un pacto en el cual ya estaba pactado de antemano, a hacer un pacto uno a la carrera o por algo terrenal. Es una cosa muy diferente. ¿No es cierto? Muchas veces, gloria a Cristo Jesús, cuando en la actualidad, en las iglesias que hoy vivimos, cuando va un enfermo, cuando va alguien que ya está agonizando, que ya está muriendo, ¿qué es lo que le dicen los apóstoles de hoy en día? Haz una siembra. Siembra con el Señor. Siembra $500 y $100 y usted va a ver que Dios lo va a sanar. Y mire, como Él quiere la sanidad, ahí va. Eso es lo que hoy en día se hace. Si ustedes quieren hoy en día pactar con Dios y no quieren pasar al frente, agarren un sobre, pongan su nombre y pónganle el alfolí y hagan un pacto con Dios. Y buscan la manera ellos, cómo envolverlo, cómo hacerlo, que usted pacte con dinero con Dios. Ese no es el tipo de intercesión que la Biblia habla. Ese no es el tipo de la palabra que Dios nos ha hablado. Y entonces nosotros, si la Biblia no lo respalda, entonces ¿por qué algunos hemos pactado? Es quienes creo que se han atrevido hasta llamar enlace. Es quienes se han atrevido. Hermano, para mí me funcionó. Fíjate que yo hice un pacto con Dios y el Señor me contestó. Usted podría decirme eso en este momento. Entonces, hermano, ¿cómo me responde usted a eso? Diría usted. Porque yo he pactado con Dios. Mire, yo pacté con mi esposo y aquí mi esposo está. Yo pacté con mi esposa y mi esposa aquí está. Yo pacté por una casa y yo la recibí. Yo pacté por un trabajo y yo lo recibí. Y usted dirá, hermano, entonces ¿cómo me responde usted a eso? ¿Cómo tú me dices? ¿Cómo me respondes a eso? Diría si hubiera un apóstol está ahí parado y se parara a decir que por qué no puede pactar el hombre con Dios. ¿Verdad? Entonces tiene que haber una respuesta, pastor. ¿Por qué confirmamos en esta hora de que nosotros como hombres no podemos pactar con Dios? ¿Verdad? Recordando, amados hermanos, que los pactos de la antigüedad era Dios quien los hacía con el hombre, no el hombre con Dios. ¿Verdad? Y los pactos que Dios hizo con el hombre, quizás los hizo hace 4,000, 6,000 años atrás, pero hasta el día de hoy están en pie. Uno de los pactos que Dios hizo con el hombre fue con Noé. Le pactó que jamás iba a destruir la tierra con agua nuevamente. Y como símbolo de señal, que uno se recordara que Dios hizo el pacto con uno, es el bonito arco iris que se pone hoy en día. Recuerden a los hombres que cuando miren el arco iris, se recuerden del pacto que yo he hecho con el hombre. Mas el diablo tan enfermo y tan sucio, que ha tomado los colores del arco iris para hacer una bandera para los homosexuales, burlándose de los pactos que Dios un día hizo con la humanidad. Si usted se ha fijado, gloria a Cristo Jesús, el homosexualismo, el lesbianismo y todo este tipo de gente corrupta y sucia, inmunda, ha tomado los colores del arco iris para hacer una bandera y flamearla con orgullo en un carro, en una casa, en una ventana y ponerla por todos lados, a modo que se sienten orgullosos de ser lo que son. Mas sin embargo, lo que el diablo busca es que ellos más y más se hundan en las maldiciones. Tomando lo que Dios un día juramentó, lo que un día pactó con el hombre, el ser humano hoy en día lo pisotee hasta lo más vil. Gloria a Cristo Jesús. Si pudiéramos hablar de los 7 pactos que Dios hizo con el hombre, algún día lo vamos a hablar. Lo que yo creo que se enfoque es que nosotros como iglesia no podemos pactar con Dios. Nosotros somos incapaces de mantener un juramento en pie delante de Dios. En primer lugar, gloria a Cristo Jesús, un juramento es inquebrantable, un pacto es inquebrantable. Mas sin embargo nosotros somos, amados hermanos, mortales. Vamos a morir y junto con nosotros también moriría un pacto. Seríamos incapaces de mantenerlos por siempre. Otro de los motivos por cual usted no puede pactar con Dios es que por medio del pacto tiene que haber un derramamiento de sangre para que Dios acepte su pacto. Yo no creo que usted esté dispuesto a derramar su propia sangre o la sangre de sus hijos para que Dios venga y acepte su pacto. Para empezar de ahí, nosotros estamos muy mal pactando con Dios. Otra de las cosas por las cuales nosotros no podemos pactar con Dios es porque tiene que haber un testigo del cual, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús, acepte lo que nosotros estamos pactando con Él. Y el único testigo el cual puede testificar por siempre de frente de Dios es el Señor Jesucristo. Y Él no está entre nosotros para ponerlo como testigo.
Él está en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero no se presenta personalmente entre nosotros. Mucho peor en esta tierra, así como está contaminada hoy en día con el pecado. Entonces vemos, amados hermanos, y usted decir, hermano, pero fíjense que yo antes, en las iglesias donde yo me congregaba, fíjense que yo pactaba. Podría decir muchos de los que están aquí. En la iglesia que estaba en El Salvador, fíjense que yo iba a pactos, y yo pacté un montón de veces. ¿Cómo le hago ahora? Es fácil, hermano, dice la palabra del Señor que la verdad los hará libres. La palabra del Señor los hará libres. Usted, gloria a Cristo Jesús, escuchará la verdad, amará la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora usted entiende que no puede haber, gloria a Cristo Jesús, nada de por medio para que usted reciba lo que usted está pidiendo. Ya se nos fue dado un intercedor. Ya se nos fue dado un mediador, el cual Él es ahora nuestro mediador. Ahora nosotros solamente los ponemos como unos intercedores. Señor, así como tuviste misericordia de mí, así también ten misericordia del resto de mis hermanos. Pero si yo vengo aquí a pasarle balance a todos, yo veo aquí un enfermo entre medio de nosotros. Hermano, lógicamente aquí tiene que haber algún enfermo en medio de nosotros. Aunque sea de dolor de hueso, de cabeza o de pelo, de uña, pero tiene que haber algún enfermo por aquí. El Señor me dice que aquí hay 5 valientes con $100 en la bolsa. Yo se lo aseguro, amado hermano, que aquí hay más de 20 o 15 personas que tienen $100 en sus bolsas. Mas sin embargo, y usted se asusta. El Señor le dijo. El Señor. Y vienen los hermanitos con la cabeza agachada, hasta llorando por ahí, a poner a los pies del discípulo. El Señor me dice que aquí hay otros 20 valientes más con $50. Ya llamó 10, ya lleva 1000. Llamó 50 con 50 cada uno, ahí vienen otros 1000 para acá. Ya van 2000. Me dice el Señor que va a tener misericordia de nosotros y necesita otros 20 valientes con $10. Y empieza el pueblo, uno lo sacó de 100, lo sacó de 20, lo sacó de 10, hasta que lo trasquiló completamente. Hasta que lo dejó, amados hermanos, hasta sacando prestado para irse para casa. ¿Quieres hacer un pacto con Dios? ¿No tienes dinero? Trae los papeles de tu casa. El Señor los acepta. Esa es la gran mentira que le dan a usted hoy en día. Y mire, ya va el varón a pelear con su esposa para que firme el papel también ella, porque ella también es parte de la casa. Alábale porque Cristo vive. Alábale porque Cristo vive. ¿Sabe? Un culto de enseñanza no necesita que yo tenga que estar callado. Un culto de enseñanza, amados hermanos, donde usted va a sacar a relucir la verdad y la mentira. ¿Verdad? Usted decir, hermano, esos cultos de enseñanza suyos parecen cultos evangelísticos. Es que en enseñanza tampoco no se le puede sobar el lomo ni seguirle mintiendo a usted para que viva en la mentira. La verdad usted la va a conocer y esa la hará libre a usted. Así que, amados hermanos, nosotros no podemos hacer tales cosas. Nuestras intercesiones tienen que ser gratuitas. Nuestras oraciones por nosotros tienen que ser gratuitas. Si a su vida llega un mentiroso a pedirle a usted una ofrenda, que ofrende, que haga un pacto con el Señor. Siembra en el reino de Dios, dicen ellos. Hasta le ponen título a las peticiones que hacen. El reino de Dios se acerca, siembra para tu reino. ¿A dónde están tus obras? ¿Has sembrado tú para el Señor? Y mire, lo hace sentir a usted como que usted fuera el más pecador de la iglesia. Lo hace sentir como que todo el tiempo que usted ha estado en la iglesia ha sido en vano, porque no ha sembrado en el reino del Señor. Así que tráigase lo que tenga en mano. Y los que no, aquí está este aparatito aquí. Traiga su tarjeta de crédito, deslícela y el Señor acepta su dinero. Hay unos que son tan sinvergüenza que hasta andan ya como usted puede deslizar su tarjeta para cobrarse una ofrenda de ahí. Imagínense a lo que hemos llegado. Y no es una mentira. Bueno fuera que esto fuera una mentira o una diversión, pero lastimosamente es una realidad que se vive hoy en día, de gente sin escrúpulos, gente que no tiene temor de Dios, gente que solamente mira el dinero del hombre. Bendita sea la gloria de Dios. Pero esa gente así ya tiene su recompensa. Esa gente así, amados hermanos, su calamidad es grande estando aún en esta tierra. Por eso no hay crecimiento en ellos. No pasan de lo mismo. Hablan y profetizan y dicen cosas, amados hermanos. Voy a adelantar un poco más, porque el tiempo se fue muy ligero.
Pero si esta enseñanza no se termina en esta ocasión, se terminará en la otra. Pero quiero ir despacio, quiero ir paso por paso a lo que queremos hablar. Otra de las cosas, amados hermanos, en los cuales nosotros interrumpimos es la voluntad de Dios a la hora de interceder por alguien. Gloria a Dios. Usted mira cómo es eso, amados hermanos. Una de las cosas que nosotros, amados hermanos, nosotros a veces somos imitadores. Nosotros para imitar lo malo no necesitamos de mucho. Y especialmente cuando es algo malo que uno quiere aprender, eso se le queda instantáneamente. Hay quienes han escuchado que gente decreta por la televisión y ellos también quieren decretar en la iglesia. Yo decreto esto y yo decreto lo otro. Y empiezan ellos a decretar. Y empiezan a decretar. Yo decreto por la palabra esto y esto. Yo decreto en el nombre de Jesús esto y esto. Por la boca de Jehová yo esto y lo otro. Y empiezan ellos, amados hermanos, a usar esa palabra que ni tan siquiera tienen el conocimiento de lo que es decretar. Nosotros como seres humanos no podemos decretar. Nosotros, amados hermanos, se supone que nosotros estamos a la disposición de la voluntad de Dios. Nosotros estamos supuestamente, amados hermanos, sumisos a lo que Dios quiera hacer. Si los quiere ser pobres o si los quiere ser ricos. Si los quiere hacer, amados hermanos, que vivamos en una casa grande o en una casa pequeña. Se supone que estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, pero no a decretar los unos con los otros. Yo decreto un ministerio en tu vida. Y empiezan ellos a decretar. Yo decreto que tus hijos en el futuro serán esto y lo otro. Y empiezan a decretar, a decretar. ¿Sabe qué es un decreto? Es una firma o un sello por un rey. Una orden que tiene que ejecutarse a como dé lugar. Sin importar si hay leyes. Sin importar si hay autoridades de frente. El que decreta, eso es y eso se va a hacer. ¿Serán esas las peticiones o las intercesiones que nosotros tenemos que hacer? Nosotros no podemos decretar en nadie, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad?, estamos acostumbrados a usar ese tipo de vocabulario al cual nosotros mismos entendemos por qué estamos pidiendo, es tiempo de cortarlo. Muchas veces nosotros así oramos, amados hermanos, por eso nuestras peticiones no son escuchadas. Yo decreto en tu vida que ese ministerio lo tiene ya. Y Dios quizás ni tan siquiera se le ha venido en su mente, en su pensamiento, ni está en el plan de Dios de que usted sea lo que le están diciendo. Mas sin embargo, como que el hombre le decretó, el apóstol, el profeta, el maestro, quien sea, le decretó, usted ya anda, que ya no es igual, ¿verdad? Porque la palabra del hombre, amados hermanos, va a tener efecto en nosotros. Si hay palabra de hombre, va a tener un efecto de hombre. Si tenemos palabra de Dios, va a ser un efecto de Dios en nuestras vidas. Mas sin embargo, nosotros, amados hermanos, eso es lo que hoy en día hacemos. Decretar, decretar. Porque le hemos escuchado que el apóstol fulano decreta. Yo decreto que el huracán tal se va a detener en tal lugar y no va a venir a este lugar. Y más les cae encima, amados hermanos. Es porque nosotros somos incapaces de detener lo que Dios ya estableció. Nosotros somos incapaces de cambiar lo que Dios ya hizo. Aunque para nosotros sea algo negativo, pero para Dios, Dios tiene el control absolutamente en ello. Ya Dios tiene el control. ¿Por qué motivo hace las cosas? A quienes hasta decretan en maldición para el hermano. Yo declaro que los que hablan de ti van a perecer y van a caer. Y empiezan ellos, a oírse bien las palabras que usan esta gente. Yo declaro que tus enemigos, los que hablan de ti, van a caer y van a masticar el lodo. Y empiezan ellos a decretar como que si ellos fuesen Dios. Como que si ellos fuesen capaces de gobernar a Dios. Si nosotros vamos a decretar todas las oraciones, si yo voy a confesar lo que yo quiera, entonces ¿para qué quiero a Dios? Si no es la voluntad de Dios que se va a hacer, si no es la mía. Yo declaro el hermano Ángel, un profeta, y quizás Dios lo tiene como un maestro. Pero como yo quiero que así sea, como que voy a agarrarlo desde el cuello para que se lo dé. Yo le decreté porque yo soy un profeta, yo soy maestro, yo soy un apóstol, y lo que yo diga, eso se va a hacer. Esas son las mentalidades que tienen este tipo de gente hoy en día. Ellos confunden una cosa con la otra. La autoridad de Dios, ellos la confunden con otras cosas. Yo declaro como apóstol que el hermano tal, en tal año, y hermano, pasan los años, más bien en la pobreza quedó. ¿Verdad? Porque nosotros somos incapaces, amados hermanos. Así que hay que tener cuidado con estas cosas a la hora de interceder por alguien. ¿Verdad? Aún, amados hermanos, cuando nosotros oramos por los enfermos, tenemos que tener cuidado cuando intercedemos por ellos.
por los enfermos, por gente que anda bien rebelde, amados hermanos. Hasta por esa gente hay que tener cuidado cuando uno ora o intercede por ellos. ¿Verdad? Son cuestiones, amados hermanos, como les digo, que nosotros tenemos que tener este sumo cuidado. Voy a brincarme a un punto más, que sería ya prácticamente el último, amados, porque el tiempo ya se nos vino encima. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Otra de las oraciones o de las intercesiones que se hacen hoy en día es eso de arrebatar. Yo arrebato en el nombre de Jesús esto, y yo arrebato lo otro, y yo arrebato mi ministerio y se lo entrego hoy en día a fulano, y empieza aquel movimiento extraño, empieza aquel fuego extraño a moverse dentro de la iglesia. Aquello sin fundamento bíblico, aquello que no tiene respaldo bíblico, empieza a ser ya prácticamente una columna dentro de la iglesia. Es de arrebatar. Hasta alabanzas hay, amados hermanos. Yo arrebato esto, yo arrebato lo otro. Yo arrebato una casa para ti. El Señor dice que hay que arrebatarle a los impíos lo que ellos se han apoderado, y empiezan ellos a hablar palabras infladas. A hablar palabras, gloria a Cristo Jesús, a las cuales no vienen a la voluntad de Dios. Nosotros, gloria a Cristo Jesús, no podemos arrebatar nada. Hablando, gloria a Cristo Jesús, con uno de los profetas grandes, gloria a Cristo Jesús, él mismo le preguntó a Dios por qué los impíos son prosperados. ¿Verdad? Y eso es lo que sucede algunas veces. Nosotros decimos, yo arrebato, ¿verdad?, el trabajo de fulano y lo entrego en las manos de los siervos del Señor. Usted no sabe por qué motivo que los impíos están allá arriba. Usted no sabe los fraudes que el impío ha hecho para tener las mansiones que hoy en día tienen. Y uno codicia esas cosas. Usted no sabe si aquel hombre fraudulento, que hace fraudes, que hace sobornos, que se de robar, roba. Y por eso es que tiene aquellas grandes casas, aquellas grandes mansiones. Y uno quiere arrebatar. Yo arrebato la casa de fulano y se la entrego en las manos. Aquí están las llaves proféticas y empiezan a hacer un montón de cosas. Miren las intercesiones que se ven hoy en día. Nada espiritual. Dejamos a Dios por fuera y nosotros los ponemos. Yo arrebato, yo declaro y yo hago un pacto. ¿Y Dios a dónde está en medio de todo eso? ¿Dónde están estas situaciones? Usted decir, hermano, pero es que esos son actos de fe, actos proféticos. Quizás usted pudiera arrimarse o estar ahí, ¿verdad?, en su pensamiento o en su mente diciendo, hermano, pero yo creo que eso sí lo avala la Biblia. Yo nunca lo he leído. Y yo no creo que nosotros podamos, nosotros somos hermanos, romper con nuestros labios, con nuestras creencias, lo que Dios puede hacer en nosotros. Yo creo que si usted busca de Dios, si nosotros buscamos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Yo creo que si usted y yo buscamos de Dios, Dios puede, gloria a Cristo Jesús, dar lo que pedimos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No dice, ve y hay un pacto con Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ven y arrebata y Él concederá las peticiones de tu corazón. En ninguna parte de la palabra del Señor habla de eso. Entonces nosotros a la hora de interceder, amados hermanos, tenemos que tener ese tipo de cuidado con nuestras oraciones, con nuestras creencias, nuestra fe, amados hermanos, como dijo el apóstol Pablo, que nada nos haga mover de nuestra manera de pensar, ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu. ¿Verdad? Pero que todas esas cosas, amados hermanos, todos esos movimientos, algunas veces lo hacen a uno que se aparte de la realidad de la palabra. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Muchos han de decir, hermano, ¿verdad? Escuché un testimonio. En cierta ocasión venía en el carro y venía escuchando, ¿verdad?, una emisora de esas, ¿verdad?, que apareció por ahí. Y un varón llamó y dijo, ya me cansé yo de ser pobre. Hermano, mire, he trabajado arduamente, me he venido de El Salvador y he trabajado en este país por casi 25 años y nunca he visto la prosperidad de Dios. Así que me cansé de ser pobre y yo quiero que usted me declare una palabra en esta tarde. Mire, y empezó aquel hombre por la radio a profetizarle. Saquemos todo espíritu de pobreza. Toda calamidad se va de tu vida. Yo decreto en esta hora que tu trabajo, tú vas a ser removido de tu posición. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué tanto valor tendrá lo que este hombre dice? Aquel murmurando por la pobreza y el otro acelerando una cosa. Yo creo, amados hermanos, que si nosotros somos luchadores, somos fieles en Dios para muchas cosas, y Dios no lo prospera económicamente, es porque quizás no estamos preparados. Quizás al tener un poquito de dinero en nuestras bolsas, en nuestros bancos, nosotros agarramos para otro lado.
Quizás si la pobreza a nosotros llega y nos mantiene delante de Dios, bienvenida sea la pobreza. Como dijo Salomón, te pido que no me des pobreza, porque no vaya a ser que yo venga y pregunte dónde está Dios en mi pobreza. No me des tampoco riquezas, no vaya a ser que yo me olvide y diga quién es Jehová. Mejor solamente dame lo necesario y dame la sabiduría para poder dominar lo que tú me has dado. Esas serían las oraciones que aquel hombre tenía que haber hecho, pero aquel hombre que toda su vida ha trabajado. Quizás usted me ve a mí que yo bromeo y hago, y verdad, y todas esas cosas, pero quizás al tener un poquito de dinero en el banco, quizás yo me haga orgulloso, vanaglorioso, mentiroso. Por eso Dios quizás no me da. Quizás en el corazón de Dios está darlo, pero como lo conoce, por eso no lo da. Por eso quizás no lo da, porque ya lo conoce. No, así pobre, ahí que tengo en la iglesia. ¿Verdad? Así con tu enfermedad, hasta siquiera por eso vas a orar. Por eso aunque intercedan, aunque digan que arrebatan y aunque digan lo que digan, esa enfermedad es tuya. Porque el día que te la quites tú te me pierdes. Es lo que yo diría para nosotros. Pero sin embargo, pues si yo vengo aquí a decirte palabras infladas, y esta enfermedad del diablo que le tiene atado, y quizás Dios no se la quita porque sabe, amados hermanos. ¿Verdad? Uno de los misterios más grandes fue el aguijón de Pablo. ¿Verdad? Uno de los grandes misterios de la palabra del Señor fue que Eliseo murió a causa de una enfermedad. ¿Verdad? Como un hombre de Dios, amados hermanos, con una doble porción del espíritu de Elías, haya sido posible que una enfermedad lo lleve a la cama y también a la muerte. Mas sin embargo, Dios estaba en el asunto. Pero cuando nosotros venimos, amados hermanos, y intercedemos por alguien y lo hacemos mal, por eso nuestras oraciones algunas veces no tienen sentido, ni tan siquiera tienen respaldo por el Señor. Porque hay que, amados hermanos, visualizar todo. ¿Verdad? Como dijo el apóstol Pablo, gloria a Cristo Jesús. No todo me es lícito, no todo me conviene, no todo me es lícito, ni todo me edifica. Así que por eso nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Al ver una persona así, amados hermanos, espero que usted se recuerde, ¿verdad? Yo, una de las cosas, amados hermanos, las cuales no es que yo esté peleando el altar ni que me ponga celoso humanamente por este altar, pero algunas veces yo me alegro cuando nos traen muchos desconocidos a predicar aquí, amados hermanos. Por una parte yo me alegro mucho de que no se comparta mucho el altar con gente que viene de otras congregaciones o gente que quizás uno ni las conoce, que solamente alguien fue que vino y se la recomendó, y como se la recomendó fulano, hay que traerlo a predicar. Usted no sabe ni qué doctrina ese hombre tiene. Yo he escuchado gente aquí, amados hermanos, que solo con escucharlo, yo sé que ellos son de otras creencias. Yo sé que sus doctrinas son diferentes a las nuestras. Yo he podido visualizar gente, amados hermanos, que son de los Jesús solos. Gente que son de otras creencias diferentes a las nuestras. Gente que verdaderamente, amados hermanos, ha venido a predicar aquí, pero por amor a otras cosas. Pero como ven al pueblo cómo se viste, las hermanas, y ven el ambiente cómo se mueve, entonces ellos en ese momento quieren predicar como uno. Sin embargo, amados hermanos, Dios, ¿verdad?, en su misericordia nos hace sentir que verdaderamente no es cierto lo que ese hombre está hablando. Está hablando así, pero por compromiso, por el pueblo como se ve. Pero si viera aquí gente, amados hermanos, aretudas, gente, amados hermanos, con tacones altos, yo digo que estuviera profetizándole hasta los que están allá por la puerta. Estuvieran profetizándole, amados hermanos, al que estuviera bostezando en la banca. Porque saben que eso es lo que les gusta. Saben que eso es lo que les atrae. Entonces interceden por las personas, pero según cómo su ojo los lleva. Mas cuando lo ven aquí a la iglesia, ellos saben, amados hermanos, que somos un pueblo que exigimos la verdadera palabra del Señor, que somos un pueblo que amamos la sana doctrina, que somos un pueblo, amados hermanos, que aunque nos incomode un rato en esa banca, pero la palabra es lo que nos va a enderezar, la palabra es lo que nos va a llevar al cielo. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, eso se trata la intercesión, de que nosotros, gloria a Cristo Jesús, oremos los unos por los otros, pero de la manera correcta. No decretando, no arrebatando, no pactando, sino teniendo misericordia los unos por los otros. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, pónganse de pie porque ya el tiempo se los fue hacia adelante. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Quiero decirles, amados hermanos, si hay alguien en medio de nosotros, gloria a Cristo Jesús, un amigo, una hermana, o alguien que estuvo en el camino del Señor y se ha apartado, hoy es la noche de su salvación, hoy es la noche de restauración.
Si usted como cristiano, gloria a Cristo Jesús, ha sentido que ha dejado de interceder por su propia vida, que ha dejado de interceder por su familia, quizás su fe ya se ha desvanecido, hoy puede pasar al frente y el Señor nos va a duplicar las fuerzas para seguir orando. Si en medio de nosotros hay gente que tiene una petición, si hay algo por lo que te ha estado pidiendo por años y Dios no lo ha contestado, hoy podemos ayudarle a orar para que Dios le revele cuál es su buena voluntad. En el nombre bendito de Jesús hacemos un llamado más. Si hay alguien entre en medio de nosotros que quiera aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, gloria a Cristo Jesús. Hago un llamado más, amados hermanos. Este es algo personal, algo que Dios solamente lo puede hacer en su corazón y en su vida. Si hay alguien entre en medio de nosotros que quiere pasar hacia el frente para hacer una oración de sanidad, una oración de fe, una petición, puede pasar al frente y oraremos en el nombre bendito de Jesús.